Bendiciones a mis hermanos en Cristo y a los amigos que nos siguen. Bueno, hoy vamos a estar hablando de algo por lo cual nuestro Señor Jesús vino, que es quitar el pecado, el dolor, la aflicción que hay dentro de cada persona. A eso fue que nuestro Señor Jesús vino. Ahora, no todas las personas deciden acogerse al perdón, a la misericordia, a la bondad de nuestro Señor y cargan en su corazón amargura, tristeza, aflicción, odio, rencor. Y entonces viven creándose una aureola alrededor de ellos con un ambiente completamente dañado. Entonces, con quien conectan o con la persona que los ama, en cualquier momento salen a la luz todos estos que no son vacíos existenciales, son cosas que tú sabes, que tú tienes y que tienes que resolver. ¿Y cómo se dan esto? Voy a tratar de tocar algunas, porque cada cual tendrá muchas que contar. Por ejemplo, una familia que queda desprotegida porque uno de los padres está en la cárcel y a lo mejor por muchos años, por un momento de ira, de rabia, por algún delito, ¿ya? O aquellos padres que están en drogas y abandonan sus hijos, o los cogen abuelos para criarlos, pero los crían con un desbalance. Y después esos muchachos están preguntando, pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué mi padre me dejó aquí? O personas que sufren violaciones y tienen hijos y todo el embarazo están pensando que va a ser una vergüenza y después ese muchacho sin querer va a tener que pagar por toda su vida los desprecios o las miradas malas o los abusos que esos padres le den, o aquellos hijos que ven esos abusos en la casa, tanto de violencia doméstica como verbal, y terminan por irse muy rápido de ese hogar porque no quieren vivir eso, o se convierten en abusadores y luego en criminales. O otros por abandono. Simplemente eh, la madre es la que tiene que sustentar desde su embarazo hasta su nacimiento y el crecimiento a esa persona que se va a preguntar toda la vida, ¿y dónde está mi padre? ¿O dónde está mi madre si es él el que se quedó con la criatura? Por dejeciones sentimentales, personas que quedan heridas desde muy jóvenes porque fueron engañadas o porque se entregaron y después fueron dejadas solas, algunas embarazadas, pero otras muy enamoradas, pero decepcionadas sentimentalmente. Otras parejas por infidelidad, por traición en la familia o en el trabajo, confiaste en alguien y ahora te zarruchó el piso para que tú caigas en negocios donde te emparentas a negociar con personas, te comienzas a relacionar con personas que tú piensas que son serias, pero te traicionas. Cualquier tipo de relación donde haya daño emocional, de cualquier tipo, desde nacimiento hasta la juventud y la madurez y el desarrollo de una persona, y te esté causando dolor, Dios es el sanador. Ahora tú dirás, es que esto no lo puedo perdonar, es que esto yo no lo puedo sacar de encima. Esto me atormenta permanentemente. Bueno, eso quiere decir que tú no conoces al Señor, porque el Señor es el que perdona al pecador. Y es que si yo no he hecho nada, ¿cómo que yo soy pecador? El hecho de que tú no puedas perdonar es pecado. Dios dice que si Él te perdona y tú no perdonas, estás mal. No estás con Él, estás separado de Él. Entonces vamos a mirar cómo es que nuestro Señor nos sana. Porque Dios vino a morir en esa cruz para pagar por el pecado que te hicieron o el que tú hiciste. Aquello que tú no entiendes, pero que te duele, que te mortifica, que te acusa. Dios vino a sanar eso.
Dios vino a restaurar eso. Dios vino a hacerte una criatura nueva, un corazón nuevo, que tengas la capacidad de poder vivir en el amor que Dios nos tiene, que esas olas del amor de Dios fluyan detrás de ti y dejen de ser oscuridad para hacer luz. Solo tú tienes el poder para transformar el corazón. ¿Y cómo? Arrepintiéndote. Que fue a mí el que me hicieron el daño, no importa. Arrepiéntete de la carga que estás llevando. Que a lo mejor el otro no se va a arrepentir nunca, o ya Dios trató con él para que se arrepintiera, pero tú sigues cargando tu maleta. ¿Ya? El que se arrepiente descarga el dolor y entonces necesita en ese momento encontrar la misericordia. Es por lo cual nos acercamos al Señor, porque Él es el único que puede llenar nuestros vacíos, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros por qué. ¿Por qué a mí? Es el único que le va a dar sentido a tu vida. El por qué naciste y para qué naciste y darte cuenta de que Dios va a usar todo lo que te ha pasado hasta hoy, para a favor de tu vida y de Él. Porque hay personas que van a llegar a tu vida a las cuales tú vas a sacar del fango, del hueco donde están, porque ya tú fuiste sacado por Dios. Le vas a dar sentido a la vida, al por qué nací. ¿Qué necesitas? Arrepentirte, decir, Padre Dios, te llamo con súplica para que tu amor me inunde, para conocer tu misericordia y tu perdón. Concédeme tu espíritu, transfórmame, renuévame. Hazme como tú, Señor, hazme sentir esa misericordia y esa compasión que tú tuviste, que aún estando en la cruz, inocente, sin pecado, te habían destrozado tu cuerpo y aún así estabas clavado y con corona de espina y llagas y heridas. Uno de los ladrones te desafió a que si tú creías en Dios, si tú eras Dios, que obraras como Dios en esa cruz. Pero Él no hizo eso, porque Él vino a morir para que tú y yo tengamos libertad. Lo que el otro bandido sí entendió. El otro bandido le dijo, Señor, yo sé que tú eres inocente. Y estaba crucificado con Él. Yo sé que he hecho cosas malas, pero cuando tú estés en tu reino, Señor, acuérdate de este pecador que hoy te pide, Señor, que me ayudes, que me salves, que me limpies, que me quites este veneno, que es el odio, el rencor, la venganza. Ya, que se escuda bajo el razonamiento de por qué, el para qué y por qué me pasó esto a mí. Cada vez que los pensamientos comienzan a fluir en tu conciencia hacia buscar respuestas que no las tienes en el hoy porque pasaron hace mucho tiempo, en ese momento el enemigo va a usar tus pensamientos, porque eres un ser espiritual habitando dentro de este cuerpo. Y como eres espíritu, todo lo que tú piensas y tus intenciones y lo que vas a decir en el mundo espiritual está a la disposición de Dios y del mal. Por eso es, Señor, renuévame, hazme tu semejanza, Señor, porque solo en ti confío que puedes ayudarme. Señor, me abandono a ti, dile. Nunca lo has hecho, tal vez diciéndole, Señor, no puedo con esta carga, te la entrego a ti, quítamela. Y Él te va a decir, nunca te dejaré ni te desampararé, ni nunca lo he hecho. Te he cuidado hasta hoy, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, por las cosas que te han pasado. Pero las cosas que te han pasado y te van a seguir pasando si no cambias, es consecuencia de que tú tienes un ambiente de dolor, de pasado feo. Una conciencia que te dice cosas que tú quieres oír, pero no me estás escuchando a mí. Yo quiero cambiar ese pasado por un presente abundante, lleno de vida. Pero te voy a escoger dos caminos. Una te va a llevar a vivir en esa cueva de los recuerdos, en donde cada vez que los tiras al aire va a llegar amargura, dolor,
juzgar a los que te hicieron daño y preguntarte, ¿dónde estabas tú, Dios, que no me protegiste? Pero si así vas a buscar a Dios, va a ser muy difícil que Dios te sane. Pero si solo buscaras la respuesta en Él y no la respuesta que te satisfaga tu razón del por qué y el por qué a ti y cómo pasó, y yo no creo eso y no lo entiendo, ese no te va a dar la puerta para el arrepentimiento. El otro camino es, sin importar cuál es o fue el motivo de la causa de tu dolor, darte cuenta que la vida continúa y que estás muriendo lentamente a una vida saludable. Debes recuperarte de tu pasado, por doloroso que sea, aunque no lo entiendas todo, porque no mereces seguir causándote daño y que otros que se arriman a ti mueran o paguen por lo que tú estás hicieron, por lo que tú estás sintiendo, o que ellos paguen por lo que te hicieron, sin mirar cada uno de ellos cómo siguió su camino. Y a lo mejor ya ni se acuerdan de lo que te causa dolor y no sufren como tú. Decide tú lo mismo. El perdón es una decisión que nos hace libres, que te hace vomitar el dolor que te enferma y te impide. Tienes que hablar de ello, tienes que sacarlo de ti. Tiene que haber alguien que te escuche para que puedas vomitar todo ese dolor. Lloras, te duele, sí, pero ese día Dios va a estar contigo allí sanándote para que puedas vivir feliz. Llama a Dios, pero con el único deseo de hablar con Él para salir del estado en que te encuentras, para que Él pueda ayudarte. El Señor te ayudará a salir de todos esos estados de amargura. Recuperarás la alegría de vivir sin perjuicios ni complejos, sin estar juzgando a nadie, con menos temores de que lo mismo te va a volver a pasar, porque lo que pasa con el que no perdona, lleva ese veneno circulando dentro de él y está a la defensiva constante. Cualquier cosa que se parezca a lo que él recuerda, inmediatamente dispara una respuesta de odio, de rencor, sin que la otra persona tenga la culpa. El querer controlar es una falta de confianza que te lleva a que no has perdonado. El Señor te va a ayudar, que no temas, que lo que pase, lo que sea en tu vida, Él te va a ayudar. Podrás decir que podrá hacerme el hombre entonces. Pues si ahora entrego mi vida al control total de Dios, todo mi culto racional, me puedo abandonar. El abandono en una persona puede hacerte sentir que no puedes confiar en que nadie está ahí para ti, ni por ti. Pero Dios dice que nunca te ha abandonado ni te abandonará. Puedes sentirte seguro con Él. Él siempre está y estará contigo. Te guiará por el buen camino. Solo escúchale con atención. No oigas de Él. Dile, Señor, te quiero escuchar. Tú dices que hablas detrás de mi oído, mi corazón. Quiero verlo, quiero oírlo. Y Él te va a decir, bueno, obedéceme solamente a las palabras que yo te diga. Y vas a ver cómo yo cambio tu vida. Antes de juzgar los hechos o el carácter de las decisiones equivocadas de personas que te hirieron, tienes que estar en la situación que, si pudieras estar en la situación que les tocó vivir a esas personas y las circunstancias que vivían, el camino que les ha tocado recorrer, las penas, los dolores, los obstáculos, las pruebas, las decisiones, esos recuerdos malos que han martillado en ellos mismos. Pero tuvieron que soltar todo para poder avanzar en sus vidas. Las angustias y las tristezas de su conciencia, cuando en silencio ha vivido el dolor de no poder pedir perdón y con el temor de que llegando ese momento sea rechazado de nuevo. Y ahora que llegó el momento de pedir perdón para ti, reflexiona. Si hubiera sido tú en ese mismo tiempo, con las mismas decisiones, con las mismas circunstancias, en esas mismas edades, ¿qué decisión hubieras tomado?
con todos los tropiezos y dificultades que esas personas tenían. Si crees que estás libre de tropezar y caer y pecar, cuídate. Pero si caes, Dios es el que ha levantado a estas personas y también te va a levantar a ti. Va a quitar esa vergüenza que sientes y ese dolor de haber sido desechado, de haberte rechazado. Él perdona, pero hay que arrepentirse, porque Él es el único que salva, es el único que restaura. Y Él lo ha enseñado en mi vida, porque he obedecido sus enseñanzas, pues reflexiono en mí, arrepentimiento y redención en la cruz de mi Señor, y no puedo evitar mirar cómo Él fue martirizado y cómo murió, y en la forma que tuvo que hacerlo para pagar con su vida por el pecado mío. Así mismo lo estarás viendo con las otras personas que te hicieron daño, pero inocentes o culpables. Solamente el deseo de cambiar y enmendar, corriendo todos los riesgos que tengas que correr con tal de alcanzar el perdón o dar perdón. Estos son signos de madurez y crecimiento personal que te van a librar de una vida llena de obstáculos, de perjuicios, de temores, de juicios, de rencor, de odio, de rabias. Pero esto no solo implica que digas palabras, sino que tomes acciones que demuestren que de verdad tú quieres un cambio real para tu vida. Nunca ganarás o cambiarás tu vida si tu cabeza está llena de tu pasado, y más si es un pasado que duele y no quieres llenarlo con el amor el que te salvó, el que te ha cuidado hasta hoy, el que todavía Él tiene para ti un camino, una carrera, un propósito. Pero Él te va a enseñar que lo primero es perdonar para poder correrlo. Porque cargando todos esos recuerdos amargos, y va a crear un comportamiento de desconfianza continua, y tus relaciones presentes van a ser impactadas por eso. Pero cuando decides perdonar, que como te digo no es un sentimiento sino una decisión que uno toma un día y dice: voy a cambiar en este momento de mi vida, no puedo seguir cocinándome en este vino de la amargura. Cuando lo haces, derrotas al contaminante más tóxico y emocional que hay en el corazón de alguien: la falta de perdón, que la cual solamente se cura con arrepentimiento y perdón. Aún no conozcas a las personas o aún las conozcas, de inmediato empiezas a sanar las heridas. Será un proceso de tiempo mientras el veneno es extraído por Dios. Entre más estés con el médico de los médicos, que es nuestro Señor, más rápido sanarás el dolor, las desilusiones, tu enojo y el tiempo buscando sanar. No te hieras más, no te desdiches más, no hagas que la gente te vea y siempre te rechace. ¿Por qué? Porque la aureola que cargas conlleva rencor, rabia, ira, enojo, malestar, rechazo. Y eso es lo que das. Aprende a hacer las cosas si puedes. Disfruta, disfruta la vida, porque la vida se va muy rápido. Y recuerda que el Señor va delante de ti y estará contigo, nunca te dejará ni te desamparará. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. No tengas miedo ni desmayes. Dice el Señor: este es mi mandato. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque te será mostrado lo que pides y lo podrás disfrutar, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El dolor emocional del abandono en cualquier tiempo de la vida de una persona puede generar sentimientos de inseguridad y traumas, pero Dios es el único que no solamente te las quita, sino que te restaura en salud espiritual, para darte la seguridad y el amor que anhelas para disfrutar tu cambio con un propósito. Y tú tienes un propósito. Su amor es el que abre el camino y te lleva al lugar amplio y hermoso. A mí me rescató. ¿Por qué razón? Porque empecé a tener todo mi ser en deleitarme en Él. No había quien pudiera
sanar lo que pasó, pero Él lo hizo. Nada puede impedir que Dios te ame, que te perdone, que te dé favor para pedir perdón y ser perdonado. Pues Él es un Dios de perdón, clemente, compasivo. Ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor, porque tus ojos verán su respuesta y tu corazón será sanado. Ahora te habla tu Padre Dios. Contempla y medita esta alegoría que te voy a contar. El odio y el rencor y la razón son la causa de no perdonar. Un joven bondadoso y con sueños salió a caminar en un bosque y sin querer pasó muy cerca de una serpiente y ésta se abalanzó sobre él y lo mordió. El dolor que sintió fue de inmediato. Este joven, indignado y con mucha rabia, decidió ir tras ella para cuestionarla. ¿Por qué lo había mordido si él no le había hecho nada? Y comenzó a perseguir la serpiente para preguntarle el por qué. Si yo no te hice nada, ¿por qué me atacaste? Yo nunca tuve intenciones de lastimarte. Y corrió detrás de ella un largo camino, con muchas dificultades entre el bosque tratando de alcanzar la serpiente. Quería entender por qué había sido atacado, pensando que el dolor de la mordedura y el dolor que sentía disminuiría si ella le decía el por qué le había pasado eso. Sin embargo, mientras corría detrás de la serpiente, el veneno se esparcía lentamente por todo su cuerpo. Debilitándose en cada paso que daba, tropezó y cayó muchas veces, como nos pasa en nuestra vida, cuando estamos cargando con ese veneno. Caemos, nos levantamos, pensamos que podemos y de pronto entramos en esas depresiones que no queremos saber nada ni de nadie. Parece que somos los pobrecitos los que no debíamos haber nacido. Pero él tropezó y cayó muchas veces, pero él se negaba a rendirse, obsesionado con obtener una respuesta razonable al hecho recibido, que le satisfaciera el por qué fue mordido. Recibió y no hizo nada. ¿Por qué me atacaste si yo no te hice nada? Quiero saber por qué ese ataque. Pasaron muchas horas detrás de la serpiente hasta que se desplomó delante de un arroyo tranquilo y transparente. Fue entonces que apareció un viejo maestro. Este lo observó débil y jadeante por el veneno. Se le acercó tranquilamente y le dijo: ¿qué haces aquí? Preguntó con voz muy serena. Porque solo los años te enseñan el trámite de la vida de todos los hombres y las mujeres. Todos pasamos tiempos difíciles, uno de una manera, otro de otra manera. Cada cual va a reaccionar diferente delante de una situación. Nadie puede saber cómo reacciona una persona 40 años después, 60 años después. ¿Cómo reaccionamos ahora? ¿Cómo se reaccionaba en los años 50, 60, 70? Diferente. Por las culturas, por las sociedades, por la economía, por el medio en que vivimos. Sus experiencias prueban los dolores y aflicciones y procesos y cómo te han vencido. Y el joven respondió, muy mordido por una serpiente, dijo. El joven respondió: fui mordido por una serpiente, sin yo hacerle ningún daño, y no puedo aceptar este dolor sin saber la razón por la cual la serpiente me atacó, si yo no le estaba haciendo nada. Cuando el maestro miró la herida en la pierna del joven y cómo se inflamaba más y más, le dijo: mientras tratas de entender a la serpiente por qué te mordió, el veneno sigue envenenándote más. ¿Qué es más importante, encontrar una razón o salvarte a ti mismo? Entonces se dio cuenta que ya casi no podía respirar. Se dio cuenta que en busca de respuestas razonables se había distraído de lo único que realmente importaba, su propia curación y disfrutar de la vida que le faltaba. Dijo el maestro al joven: el perdón no es para la serpiente que te mordió, es para ti. No es que no aceptes que te mordió y que te duele, o que el dolor todavía causa, el dolor que causa tu mordida. No te estoy diciendo que olvides eso.
Te estoy diciendo es que elijas la paz y la vida en lugar del sufrimiento. El veneno del odio, el rencor y la venganza es más peligroso que la mordida de la peor serpiente. Y la cura solo la tienes tú, lamentablemente. Perdonar es el remedio y eso es lo que te permitirá crecer y ser libre. Si entendiste esta alegoría, dedícate a sanar tus heridas en el tiempo, en el que te queda, en el ahora. Porque después de dar perdón o pedir perdón, sanarás físicamente y emocionalmente y crecerás espiritualmente. Este joven entendió que al tratar de entender el motivo de su dolor, había permitido que el veneno del dolor, el rencor, el odio y la venganza lo consumiera. Y que el verdadero poder estaba en soltar aquello. También entendió porque en sus relaciones se dio cuenta, la desconfianza la hacía perdedor o perdedora. Porque eso es lo que hace cuando no nos perdonamos y no nos damos perdón a nosotros mismos. Y de tantas roturas personales que había tenido por causa de ese veneno que cargaba, que le hacía actuar siempre esperando lo malo. Pero así aprenderás las lecciones más importantes de tu vida. No persigas a las serpientes porque te han herido. Cuídate de ti mismo y suelta las serpientes. Siempre elige la paz y la vida sobre el odio, el rencor, la amargura, la melancolía y la razón del por qué. Dice Dios en 1 Corintios 10:13, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Pero clamen a mí y confíen en mí que yo sanaré esa herida. Y dice en Isaías 41, yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré, te daré las fuerzas que necesites para vencer. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia, con mi mano victoriosa. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Todos los que vayan contra ti serán derrotados y humillados. Los que contiendan contigo serán como nada y perecerán. Busca a los que riñen contigo, pero no los hallarás. Serás como nada, como si no existieran los que te quieren hacer guerra, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene tu diestra, porque te he tomado de tu mano y no te soltaré jamás. El que te dice no temas, yo te ayudaré, pero clama a mí, que yo soy tu sanador. Esa es la enseñanza para el día de hoy. Mis amados, que puedas sacar todo veneno que hay en tu corazón por falta de perdonar y de perdonarte a ti mismo. No hiciste nada tal vez, pero fuiste quien recibió el impacto. Pero no puedes cargar con esa maleta que no es tuya. Deshácete de la mordida, del veneno de la falta de perdón. Perdona y perdónate. Date la oportunidad de ser luz. Que tus ventanas y tus puertas iluminen la vida de otras personas. No las apaguen con tu comportamiento agrio y tus respuestas amargas. Y con palabras de juicio. Que en este tiempo, en este día, no te van a dar la vida alegre, feliz y gozosa y restaurada que da nuestro Señor Jesucristo a aquel que perdona como Él perdona. Porque si tú no perdonas, Dios no te puede extender perdón a ti. En el nombre de mi Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén y amén.